todos. En nombre de Fundación Fénix y de su presidente, la señora Giralda Busto de Imbert, les damos las gracias por estar con nosotros en esta conferencia virtual, Sexo, Amor y otras adicciones. Nuestra institución, con más de 25 años trabajando en contra de la enfermedad de la adicción, tiene como misión desarrollar programas de prevención y la canalización de un acompañamiento adecuado con integridad, respeto y compromiso sin exclusión. Es un honor para todo el equipo de Fundación Fénix, en especial para la licenciada Miguelina Vallejo, encargada del Departamento de Psicología, y de quien les habla, licenciada Adriana de la Mota, directora ejecutiva, haber formado parte de la organización de esta interesante actividad que nos llenará de herramientas y conocimientos enriquecedores. La conferencia tendrá una duración de 60 minutos, distribuidos en 40 minutos de exposición y 20 minutos para preguntas y respuestas. El público podrá enviar también sus preguntas durante la exposición. Como parte de nuestro programa de conferencias impartidas por destacados profesionales del área de la salud mental y adicciones, hoy nos place presentar a una gran profesional de la psicología, terapeuta sexual y de pareja, la licenciada Heidi Camilo Hidalgo. Parte de su trayectoria es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como licenciada en Psicología Mención Clínica, maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja en el Instituto de Sexualidad Humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en Violencia Intrafamiliar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Forma parte del grupo piloto para la formación de facilitadores del componente de estigma, discriminación y apoyo social en el Consejo Presidencial del SIDA. Participó en la elaboración del contenido del Diplomado de Violencia Intrafamiliar, abordaje integral del sistema abusivo en el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAN. Colabora con varios medios de comunicación tratando temas relacionados a la psicología, violencia intrafamiliar, sexualidad y pareja. Encargada del Departamento de Sexualidad Humana y Terapia de Pareja, Centro Vida y Familia Ana Simón. Especialista en violencia intrafamiliar del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia en la Fiscalía del Distrito Nacional. Catedrática universitaria, coordinadora y facilitadora del Diplomado en Sexualidad y Pareja de la Escuela de Psicología y Educación Continua de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin más por decir, las dejo con todos ustedes aquí a la licenciada Heidi Camilo Hidalgo. Bienvenida a Fundación Fénix, licenciada. Muchísimas gracias, Adriana, pues por la invitación y por el honor que me hacen, pues, de permitir que juntos compartamos esta experiencia y que nos enriquezcamos, porque yo creo en ese aprendizaje dinámico, en ese aprendizaje circular, donde yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, es una colaboración sinérgica donde definitivamente todos vamos a salir enriquecidos con experiencias, con preguntas, con aportes, con sugerencias, en fin, con todo lo que es la vida, porque pues como yo concibo la misma, es ese recorrido, pues donde todos de una forma u otra nos contactamos, nos juntamos y aprendemos el uno del otro en este vínculo que definitivamente un vínculo sano que tanto daño, que tanta falta, perdón, nos está haciendo actualmente. Entonces, no sé si ya podemos empezar a ir mirando la presentación como tal, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a compartir pantalla. Déjame aquí. Bien, vamos a empezar diciendo que obviamente el sexo, el amor y otras adicciones, de hecho hay una película con el mismo o un tema muy parecido que aborda temas bastante interesantes y cuando pues Miguelina me hace la invitación, me dice, mira, queremos hablar sobre el tema de la sexualidad, adicciones, ¿qué nombre le podemos poner?
me puse pues creativa, recordé la película, pero recordé obviamente partes de la misma y de ahí surge este nombre, Sexo, Amor y otras adicciones, para que veamos cuando algo tan hermoso, cuando algo tan sublime, cuando algo tan humano y que nos hace humanos, como el tema de las relaciones sexuales, el tema del amor como sentimiento, puede convertirse en algo tan dañino como las adicciones. Por eso, pues obviamente el tema impacta en un primer momento, el tema nos llama la atención y nos hace cuestionarnos, nos hace pensarnos y definitivamente es importante empezar a hablar, empezar a visibilizar estos elementos que a veces no son nombrados porque creemos que no podemos ser adictos de las relaciones sexuales y mucho menos del amor. Entonces, sí, se puede ser adicto de estos dos elementos que nos humanizan, pero que al mismo tiempo mal manejados obviamente nos hacen descender al más terrible de los infiernos. Cuando estaba buscando elementos para compartir, me encantó esta pequeña frase que dice: porque en mi descenso hacia el infierno me encontré con un pequeño paraíso. Y ahí vamos a ver cómo estos elementos, como es el amor y los vínculos sexuales, son pequeños paraísos. Es un paraíso, amar es un paraíso. El mismo tema de las relaciones sexuales son paradisíacas cuando son vinculantes, cuando son nutridoras, cuando son afectivamente nutridoras. Pero cuando se va de descenso al infierno, obviamente, como es el infierno de las adicciones, nos roba todo, nos roba inclusive nuestra capacidad de ser humanos. Vamos primero a empezar a mirar qué son los vínculos relacionales. Cuando hablamos de vínculos, para los que no son psicólogos, vínculo es relación. Vínculo se define como esta relación, como esta forma de interacción tanto entre humanos, es decir, entre seres humanos, entre organismos vivos y organismos no vivos. Vínculos relacionales es toda aquella relación que yo establezco entre yo, tú. Ese yo, tú es circular, como muchos filósofos dicen. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Por qué hay una madre? Porque hay un hijo. ¿Por qué hay un hermano? Pues porque hay alguien de mi misma horizontalidad que comparto el vínculo sanguíneo o de crianza. ¿Por qué yo soy pareja? Pues porque tengo pareja. ¿Por qué yo soy maestra? Porque tengo alumnos. ¿Por qué hoy soy una terapeuta? Porque tengo pacientes. Entonces esa relación del yo-tú nos da sentido, nos da estructura, nos da esa forma de poder interactuar con otros elementos. Vínculos relacionales, vamos a decir, un poco menos emocionales, como son los vínculos laborales. Es una relación entre yo persona y la institución u organización a la que yo presto servicio y por la cual me pagan. Vamos a mirar ese vínculo yo-tú entre ese yo y el otro. Cuando hablamos de estos vínculos relacionales, es importante hacer el siguiente. Ok, denme un segundito, era que lo estaba bajando. Ok. Cuando hablamos de estos vínculos relacionales, hablamos de que este vínculo no es solamente emocional. Va a englobar a todas las esferas, tanto las cognitivas como son los pensamientos, como las conductuales, porque el humano no es un ser segmentado, no es que el cuerpo anda por allá, la parte emocional anda por allá, no es que los pensamientos andan por otro lado, no. El humano es holístico, es integral y en un mismo elemento habitan esos grandes elementos. Lo que antes la gente le llamaba cuerpo, alma y mente. No, tenemos el cuerpo, que es esto, con esta parte física, tocable, biológica, están las estructuras cognitivas, que son todos aquellos patrones de pensamiento que se van a generar a través de, pues, esta articulación que mis primeros cuidadores, como le decimos, mi vínculo primario, que es donde yo llego cuando nazco,
esa familia que me acoge y que me va dando estructura de pensamiento, cómo pensamos los Camilo, cómo piensan los Pérez, cómo piensan los Ramírez. Ese patrón del pensamiento se va construyendo poco a poco en la medida que se va dando tanto las palabras como la integración del significado de las mismas. Por otro lado, tenemos la esfera emocional. Vamos a recordar, señores, que los humanos nacemos con emociones. Sí, los humanos nacemos con emociones, básicamente 7, según hablan muchos autores, y a mí me encanta pues que podamos resumirlos en esos aspectos, de que nacemos con alegría, miedo, ternura, que es amor, que es la madre del amor, sorpresa, tristeza, rabia y asco. Estos son los siete sentimientos primarios con los que nacemos. Los demás, como la vergüenza, la culpa, el pánico, van a ser aprendidos a través de esas interacciones con mi círculo primario y mi círculo secundario, que ya es la comunidad, la escuela y otras cosas. Y por otro lado tenemos lo conductual, que es todo lo observable, lo medible, lo que la gente ve. La cantidad de veces que yo levanto la mano cuando estoy hablando, yo soy muy gesticuladora, yo lo admito, yo hablo mucho con las manos, claro, si estoy en algunos escenarios me las agarro para no verme muy, ¿verdad?, dispersa y que la gente se entretenga mirándome las manos, pero para los conductistas, es decir, para la gente que ve la conducta, puede ver la cantidad de veces que yo subo y bajo la mano. Eso es lo que vemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Cómo los elementos de un humano se van a integrar en el todo, en este todo que llamamos persona, y esto que llamamos persona es lo que va a crear una relación con el objeto. ¿A qué me estoy refiriendo? El yo persona integral, va a crear un vínculo, una relación con ese objeto. Y ese objeto puede ser una persona, como dije, los vínculos son del yo-tú. Ese yo-tú es yo, otra persona, que puede ser mi pareja, mi madre, mi padre, mi hermana, mi primo, mi tío, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Una situación, que es lo conductual, que es el tema, por ejemplo, de las adicciones, que son básicamente conductas. Un lugar, como hablé de... Señores, hay personas que desarrollan un vínculo relacional con un objeto, como son los niños, por ejemplo, con la famosa mantita, o un juguete, un peluche, o nosotros mismos desarrollamos un vínculo afectivo con algo que tiene un significado emocional. Por ejemplo, yo le tengo afecto a esta taza porque me la regaló alguien muy querido para mí. Me la regaló mi madre, por ejemplo. La taza en sí como objeto no tiene un poder emocional, más bien es a lo que yo le doy, al recuerdo que yo le doy, lo que va a crear el vínculo de afecto. Y yo no la presto, yo no la doy, yo no quiero que nadie me la use, me enojo si alguien la usa, porque es un elemento vinculante entre el yo persona y esto, que es un objeto, que es una taza, pero es el significado emocional que yo le doy pues a una taza. Esos vínculos relacionales algunas veces son ideales, que sería lo funcional. Ojo, cuando hablo de ideal, no estoy hablando de la idealización fantasiosa, no. Lo ideal es lo funcional, lo real, lo certero, lo realmente nutridor que podemos tener en un vínculo relacional con cualquier elemento de lo que antes he mencionado. Y cuando hablamos más bien de esta idealización o relación fantasiosa que se construye con ese objeto y con la forma en cómo nos vamos relacionando. Fijémonos entonces que cuando yo tengo una relación, vamos a decir que en este caso vamos a entrar en el tema del amor. El amor es un sentimiento. Como dije, nacemos con 7 sentimientos básicos, dentro de las cuales está la ternura. Y la ternura es la madre del amor. Es, como muchos autores le han llamado, por ejemplo, ahora es ese compromiso emocional. Por ejemplo, Borges, que en su teoría polivagal ahora le llama esa parte de ese compromiso social,
pero no es un compromiso social por obligación. Es un compromiso social que está muy dado por la vasopresina y la oxitocina. Para que me puedan entender, las relaciones de pareja cursan 3 momentos. Tenemos el deseo, que es esa hambre, necesidad de contacto sexual, que puede ser casual o que puede ser repetido en los amigos sexuales, está muy plasmada por la testosterona, por un deseo consumista donde el otro se vuelve un objeto, pero es un objeto circunstancial a un momento dado. Yo hoy tengo deseo, llamo a mi amigo sexual, nos juntamos, tenemos relaciones, tú quedas satisfecho, yo quedo satisfecho y cada quien para su casa y se acabó la fiesta. Punto. Ahora bien, cuando hay elementos que se agregan a esa relación o a ese vínculo, aparece lo que llamamos el enamoramiento, que es esa descarga emocional que se va a estar presentando, que es altamente efusiva por los neurotransmisores que tiene, como es la misma serotonina, dopamina, oxitocina, y la gente lo describe como un humo hormonal. Es como que nos topamos unas copitas y yo estoy muy contento. Yo le decía hoy a una paciente que me hablaba de que estaba en esa fase de enamoramiento, pero con una relación que no iba para ningún lado, y ella me decía, mira, desde que yo vi que la cosa se estaba poniendo como muy seria, yo sé que esa relación no va para ningún lado, yo decidí cortar. Fulana, ¿para qué te sirvió la relación? Para placer, para sentirme bien unos momentos, porque me sentía muy bien cuando veía que me escribía. Fabuloso. Ya, ahí quedó, eso era enamoramiento. Y cuando revisamos, señores, el enamoramiento tiene fecha de caducidad, porque tanto es el estímulo que se va presentando que el estímulo deja de provocar esa respuesta. Tanto es lo que yo veo al otro que ya tengo que pasar a un segundo nivel. Pero en el enamoramiento, como dije, tiene fecha de caducidad y dura entre 6, 8 y 18 meses. Claro, en los libros tú vas a encontrar que te dice 18 meses, 1 año y pico, pero debemos de recordar que la continuidad con la que vemos ahora los estímulos somos nosotros mismos. Antes, qué sé yo, añitos atrás, uno no podía hacer una videollamada así como la estamos haciendo ahora. Zoom es una cosa que hemos descubierto ahora en este año, por lo menos yo, Heidi Camilo Hilario. No es lo mismo que yo tenía que esperar a que en mi casa soltaran el teléfono para yo llamar a un enamoradito, o él tenía que esperar que alguien soltara el teléfono, que uno se veía a veces, que si los miércoles, que si los fines de semana. Ahora no. Ahora vemos a la pareja 7 días de la semana en cualquier momento. ¿Ves? Entonces, por eso es que el tiempo del enamoramiento ha bajado mucho, y inclusive ahora estamos hablando de amores líquidos. Hay un gran autor que habla de los amores, del amor líquido, que son esos vínculos fluidos, esos vínculos basados en el consumismo y en ese elemento de que me siento bien, es muy efusivo, pero una vez consumido este producto, para cosificarlo, el producto es el cuerpo del otro o mi propio cuerpo. Cuando este consumo se da, sencillamente ya deja de tener interés y desaparece. Pero lo que nos dice, obviamente, las relaciones humanas, sobre todo las conyugales, es que cuando hay elementos de personalidad y de sistema de creencias y de valores que son afines, se sigue evolucionando hasta que pasamos del enamoramiento a lo que la gente le llama el amor maduro o el compromiso relacional, o como le llama Borges, a ese compromiso social. Pero ese compromiso social está arraigado en la vasopresina y en la oxitocina. La oxitocina es la neurohormona del amor, es una cosa maravillosa que tenemos los seres humanos como regalo divino, que tenemos que seguirle sacando mejor partido. Entonces, fíjense cómo estos 3 elementos van a estar presentes y deben de estar presentes en una relación de pareja más o menos estable. Eso son vínculos relacionales conyugales en este momento.
y son sanos, son saludables, son, vamos a decir, parte de lo esperable en las dinámicas sociales y humanas, en cualquiera de los tres. Porque igualmente, si hay alguien que tiene una relación sexual casual, es parte de la vida, pues sencillamente ahí queda. Como dije, son esos elementos que se van dando por etapas, algunos se quedan por una etapa y no pasa nada, se sigue avanzando. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando esos vínculos relacionales empiezan a estar mezclados con otros elementos que tienen que ver con mi persona y con la forma en cómo yo me relaciono, pues con esto llamado relaciones sexuales? Y para el tema de la relación sexual, entonces utilizo el cuerpo del otro como una cosa, como un producto, como un artículo de satisfacción personal. Pero no es solamente en una ocasión, sino que esto se da de manera recurrente y persistente, donde yo cosifico al otro para mi gratificación. Y esta es la única forma en cómo me estoy vinculando a otra persona. ¿Qué pasa entonces ahí? Y ahí entonces aparece lo que llamamos adicción al sexo. Claro, puse la palabra sexo, pero vamos a entenderlo porque pues la premisa aquí principal es la psicoeducación. Sexo es característica biológica con la que se nace en las especies animales. Debo de aclarar que sexo es nacer macho o hembra en función de las características genéticas y fisiológicas, y tiene que ver elementos endocrinos y todo lo que ya sabemos. El término correcto sería adicción a las relaciones sexuales, pero por común, vamos a decir que por común acuerdo implícito usamos la palabra sexo como sinónimo de relaciones sexuales, pero no son lo mismo. En términos pedagógicos tenemos pues que aclararlo para que no quede ninguna duda, y a mí me gusta mucho siempre aclararlo. Cuando me toca hacer este tipo de presentaciones o usar la palabra sexo como sustituto para relación sexual, lo aclaro siempre para que la gente pues tenga el conocimiento. Cuando hablamos de adicción sexual, me encantó esto que encontré de la Clínica de Tratamiento para Adicciones de RECAL, un artículo muy interesante que publicaron. Lo publicó, bueno, pues específicamente el doctor Boris Rodríguez, Martín Boris Rodríguez, y me encantó la definición que daba, y decía que el término adicción sexual o compulsividad sexual, o inclusive otros autores como Patrick Carnes, habla de anorexia sexual y bulimia sexual. ¿Ok? Cuando buscamos pues distintas etiologías, vemos que se pueden referir al término adicción a relaciones sexuales, bulimia sexual, adicción sexual, o lo que también históricamente se llamaba en la antigüedad satiriasis en hombres y ninfomanías en mujeres. Sobre todo el término ninfómana es más conocido, es más manejable, inclusive por el público en sentido popular. Claro, la palabra ninfómana es utilizada mucho para describir a la mujer que tiene un deseo sexual por encima de lo esperable en el promedio del tema género. No es que las mujeres tenemos menos deseo o más deseo, no, es que por temas de construcción de género se le etiqueta a la mujer como un ser pasivo sexual, y cuando una mujer sencillamente tiene una frecuencia de deseo sexual igual a la del hombre, entonces en la sociedad se le conoce como ninfómana, o la gente le dice ninfómana, pero realmente no lo es. Es una mujer con un deseo sexual igual al de un hombre. No quiere esto decir que las demás no las tengan, sino que muchas veces son reprimidas por las prohibiciones que vamos a encontrar en estos sistemas machistas, pues que lamentablemente vivimos todavía en la actualidad. El término ninfómana inclusive tiene películas, algunas muy interesantes, diría yo, otras un poco más comerciales, evidentemente, pero hay una ninfomaníaca de
muy buena, es bastante larga, muy larga, pero es una película buena. Claro, al principio la gente puede empezar a verla por el tema del morbo y todo lo que aparece, pero a mí, el que la ve con ojo crítico, empieza a ver cómo ella se desgasta en el proceso de esta adicción, inclusive llegando a situaciones de alto riesgo, como vamos a ver más adelante. Entonces es una invitación a que si van a verla, lo vean con ojo clínico, con ojo crítico, no con el ojo de vamos a disfrutar una película de sexo, porque vamos a ver que nada de eso pues va a generar salud, ni sexual, ni reproductiva, y mucho menos mental. Cuando hablamos del término adicción sexual o compulsión sexual, vamos a referirnos a que estas personas son personas que, vamos a ver los síntomas más adelante, tienen una preocupación sexual y una conducta sexual fuera de control y una hipersexualidad. Son altamente preocupantes lo que pasa en ellos, porque no es placer lo que los mueve, es una conducta obsesiva compulsiva, como se da en todas las adicciones. La obsesión es la idea de la relación sexual y empieza a crecer la ansiedad, y obviamente, ¿qué es la compulsión? La compulsión es la conducta A, y es hacer el acto lo que va a calmar esta obsesión, pero es un cuento de nunca acabar, porque se sigue dando y es cíclico, y vamos a ver en adelante cómo se puede diagnosticar, pero es importante que hagamos la diferencia. Una cosa es una persona con una frecuencia sexual alta en cuanto a deseo sexual. Escúchame, lo que pasa es que como me veo en el reflejo de la cámara, veo los lentes, el reflejo en la cámara, entonces entiendo que tal vez ustedes lo están mirando así. Intenté quitármelo, pero entonces no veo lo que estoy en pantalla. Esto es un lío, señores, para el que lee con lentes es un tema, y en la cámara uno tiene como que ubicarse donde el reflejo de los lentes no le dé tanto. Pero vamos a seguir. Entonces, tenemos que aprender a hacer la diferencia entre lo que es una persona con un deseo sexual alto a una persona con adicción sexual. Son temas muy diferentes. Hay personas que tienen una frecuencia, un deseo en frecuencia sexual alto. Alto es que de lunes a domingo quieren tener relaciones sexuales. Tienen iniciativa de tener relaciones sexuales, se dé o no se dé el acto. Si lo tienen bien y si no también, no pasa nada, no significa que habrá una disfuncionalidad en su vida, y yo no puedo decir que esta persona es un adicto sexual. No, es una persona con un deseo sexual hiperactivo, por así de ponerle la palabra. ¿Ok? Esto puede darse en hombres y en mujeres. Claro, como dije, en términos sociales es más permitido en hombres que en mujeres, porque lamentablemente la parte de la construcción de la masculinidad en los sistemas machistas, uno de ellos es ser progenitores, y para ser progenitores tienen que tener relaciones sexuales y exhibir la cantidad de parejas con la que se tiene. En el tema de la feminidad, no. La feminidad, al contrario, te buscan y se construye la feminidad entre la santa y la puta. Perdóname como lo digo así, pero es esta mujer versión Virgen María, santa, negada, muy buena, muy hogareña, muy de su casa, pero en la habitación entonces tiene que tener unas destrezas sexuales, pero no tener tanta, porque entonces puede ser calificada como la trabajadora sexual o la puta, a la cual no, esa no es una buena mujer. Entonces tú tienes que tener, para ser buena, como una media entre la santa, porque tampoco la pareja te quiere muy santa, pero no puedes llegar a ser muy sinvergüenza, para poner el término, porque entonces vas a ser calificada de otro término. Pero esto ya es tela de discusión de otro momento, pero es un poco para que veamos cómo hacer la diferencia entre un deseo sexual hiperactivo, para poner el término, y lo que podría ser una adicción al sexo. Cuando hablamos de estadísticas, según
pude observar en el artículo publicado en la clínica Recal, hablaba de que cerca del 80% de los hombres que reciben tratamiento refieren que la masturbación compulsiva y la dependencia de consumo de pornografía como los principales problemas. ¿Qué pasa? Que la industria del entretenimiento que adoptó la pornografía es una industria del consumo de la carne, pero en este caso la carne es la femenina. Yo he entrado a páginas pornográficas, por ejemplo la Pornhub, que es tal vez la más famosa, para investigar, entré. Y señores, eso fue una cosa que cuando yo dije, déjame ver categorías, pero porque están mucho video, ¿verdad? Categoría, ¿cómo así la categoría? Cuando yo entré a ver la cantidad de categorías, eso era una cosa, pero una cosa alarmante. Y obviamente, ¿quién era el objeto de consumo principal? La mujer. Inclusive, interesantes de estudios han salido de cómo la pornografía tiene un eje central de violencia hacia las mujeres, porque a quien principalmente ofrece como carne de consumo es a la figura femenina. Pero es parte de esto. Recordemos entonces que la pornografía nace como una industria millonaria del consumo del cuerpo, sobre todo de la mujer, y que va a promover la masturbación. Empezamos con fotografías, luego pasamos a revistas y ahora estamos en películas. Primero eran películas, ahora son videos y ahora inclusive son interacciones a través de webcam que tienen la misma finalidad: promover el consumo, obviamente el consumo pagando lo que sería esta vez la prostitución, para generar la masturbación compulsiva. Y obviamente, como dije, si tenemos que el objeto principal de oferta es la mujer, ¿quiénes son los mayores consumidores? Pues los varones. ¿Por qué? Porque por temas de estadístico tenemos que la orientación sexual heterosexual es la que estaría más dada en la población mundial. ¿Cuáles son entonces los síntomas de la adicción al sexo? Para quedarnos con el nombre, pues los siguientes. Si estoy hablando muy rápido, por favor, alguien abre el micrófono y me puede decir mal paso, porque yo admito que hablo un poco rápido. Entonces, cuando vemos los síntomas de la adicción sexual, lo primero es que vamos a encontrar, como dije, idea. La idea es la obsesión y la compulsión. Primero vamos a tener que esta persona va a tener fantasías y conductas sexuales impulsivas muy intensas y recurrentes, que van a consumir mucho tiempo y que no pueden controlar. Es que la persona de repente te va a decir, a todos mis pacientes, sobre todo a los pacientes de corte sexual, yo le pregunto, ¿tú ves porno? Sí, ¿y qué tanto? No, un video que me mandan, usted sabe, los grupos, señores, porque los grupos de WhatsApp es una cosa increíble. Tenemos 5 grupos, 4 te mandan 10 videos, 9 son pornográficos, o son de pornografía, o son de chiste porno, o son de chiste erótico, pero tienen un componente erótico. Eso es una normativa increíble en nuestra sociedad en estos momentos. Entonces, ok, no, yo lo veo ocasional, una vez a la semana. No, cuando me mandan un videíto que yo lo veo, entonces yo quito todo eso. Pero me he encontrado con pacientes que me dicen, no, yo pierdo mucho tiempo. Mire, yo puedo poner un video y fácilmente me dan altas horas de la madrugada y yo sigo viendo porno. Entonces ahí me está hablando de que es una persona que consume mucho tiempo en ver, por ejemplo, porno, en tener fantasías y que no controla, dicho sea de paso. Es alguien que no puede dejar de pensar aunque quiera hacerlo. Es alguien que no puede dejar de ver porno aunque quiera hacerlo. Es alguien que no puede dejar de buscar tener relaciones sexuales aunque desee no hacerlo. Se sienten atraídos a mantener ciertas conductas sexuales para sentir una liberación de tensión, pero luego de la misma sienten culpa y remordimiento.
Es decir, es esta persona que tiene esta idea del vínculo sexual. Y es como me decía un paciente una vez, mire, es como un CD. Tengo que tener relaciones, yo necesito sexo, yo te vivo intenso y el cuerpo lo sienten con una gran tensión y es real, esta tensión es real. ¿Por qué? Porque se empieza a liberar cortisol, que es la hormona del estrés, y el cuerpo se les tensiona de una forma tal que solo el término, la compulsión de tener relaciones los libera, los calma, pero luego aparece la culpa del yo no debía hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces, entonces, pueden cometer conductas muy inapropiadas, pueden cometer inclusive conductas de riesgo, como es tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección con cualquier persona. Son personas consumidoras de trabajadoras o trabajadores sexuales. Y algo que debo de aclarar es que tenemos apps para eso. Señores, ya usted no tiene que estar pagando mucho. Ya ahora, por ejemplo, con Tinder, Badoo y otras aplicaciones, alguien me decía, yo le preguntaba, ¿pero por qué están en Tinder? Y él me decía, bueno, porque para yo pagar por sexo, lo que hago es que me entretengo hablando un chin con alguien, salimos, compartimos un ratico, nos acostamos y ya yo me fui. No tengo que hacer grandes inversiones, el riesgo es mínimo, puede ser su casa, puede ser la mía. Y él me decía, recuerdo que él me decía, yo le decía, pero entonces, ¿cómo es? Me decía, no, es que es un mercado de carne, ahí tú escoges. Señores, miremos los niveles. Y así mismo una amiga me decía, no, yo estoy entrando porque así yo me valido sexualmente, o sea, como teniendo varios encuentros sexuales, yo me valido sexualmente. Y yo escojo con quién sí, con quién no, y con quién me place y no me place, o con quién puede seguir saliendo, o con quién sencillamente no voy a salir. Entonces, muchos de ellos me dicen, yo me sentía muy culpable luego de, y con mucho remordimiento, porque de repente le fui infiel a mi pareja, o de repente me expuse porque llevé a esa persona a mi casa sin conocerla, o lo hice en la calle y pude tener un problema legal, un problema judicial. Aparece la culpa y obviamente pues el remordimiento como tal. Esta persona adicta sexual ha intentado reducir o controlar estos impulsos, estas conductas, pero obviamente no ha tenido éxito. Ha intentado hacer muchas cosas y debo de decir que aquí, en este tema de intentar, se hace de todo lo que usted se puede imaginar, y sobre todo aparece el elemento religioso como un elemento de control. Hay personas que entran, por ejemplo, a iglesias, no importa la denominación, entran a las iglesias, se meten en los servicios religiosos como una forma de intentar reducir, aplacar, controlar la adicción, pero obviamente esto por un tiempo, entonces aparece la anorexia sexual, como lo describe Patrick Carney, que se dan estos ciclos entre la bulimia y la anorexia, intentando controlar la adicción, vamos a decir, la compulsión a tener relaciones. Entonces entran en una especie de anorexia y no quieren y se cohíben, y entonces aunque tengan pareja no quieren tener relaciones sexuales porque yo lo tengo que controlar. Pero obviamente esto no tiene éxito porque no han asistido a un programa terapéutico como tal. Siguen teniendo conductas sexuales que tienen consecuencias graves, como es, señores, las ITS, las infecciones de transmisión sexual. Pueden aparecer embarazos no deseados, problemas en el trabajo, porque es una persona que, imagínese usted, de repente invierte inclusive horas de su trabajo viendo porno o buscando citas online o buscando trabajadoras sexuales online y deja de trabajar. O de repente, si tenemos a alguien que se acostó a las 5 de la mañana en la calle, como decimos, buscando estos elementos de satisfacción, pues en su trabajo no va a rendir porque está agotado. Pierden relaciones importantes, pueden perder relaciones de pareja, pueden perder relaciones de amistad, pueden perder muchas cosas, incluyendo su vida en este proceso. Obviamente tienen complicaciones económicas.
Recuerdo que tenía un paciente que él, casado, adicto al sexo, cuando sacamos la cuenta, señores, este hombre en promedio al mes gastaba 20,000 pesos, de 20 a 25,000 pesos en cabañas al mes, llevando parejas sexuales. No a una novia que él tenía fija, no, porque eso lo exploramos. Él me decía, no, es que yo no me quedo nunca con la misma, perdón, con la misma porque yo no voy a tener una amante. Eso da problemas, se enganchan y al final mi esposa me descubre. No, yo estoy en estas páginas y estoy inscrito en varias de ellas y en mi trabajo yo busco y me voy citando y yo busco la forma. Y cuando, señores, sacamos el cálculo, en promedio él gastaba entre 20 y 25,000 pesos en cabañas. Obviamente, y cuando hablamos del tema económico, él me dice, bueno, mi esposa no sabe, yo le dije, me aumentaron el sueldo, pero yo al final no le dije porque, ¿cómo yo justifico que hay entre 20 y 25,000 pesos que no están entrando en la casa? No hay forma de justificarlo, doctor. Entonces yo no le dije, ella ve que no da el dinero, pero me subieron de puesto, que si no me subieron el sueldo, yo le dije que no, que eso estaba negociando, que yo lo estaba peleando, pero al final, obviamente, lo que yo no quiero es que ella se dé cuenta. Y para más decirle, los problemas legales que eso le puede acarrear, pues son muchísimos. Tienen problemas para establecer y mantener relaciones saludables y estables, obviamente, y usan la conducta sexual compulsiva para escapar de muchas otras cosas, como es la depresión, la ansiedad, inclusive elementos traumáticos que tienen que ver muchas veces con el abuso sexual infantil. Recordemos que las víctimas de abuso sexual pueden irse a los polos, al polo de la aversión a tener relaciones sexuales, a no querer tener relaciones sexuales porque el cuerpo guarda la memoria del abuso, del trauma del abuso, o aprendieron a seducir y a entregar el cuerpo como una forma de poder crear un vínculo, y esto les lleva a actuar de manera seductora y obviamente a entrar a este tipo de situaciones. Inclusive investigando, Carnes hablaba de varias investigaciones donde en estas investigaciones se pudo observar que muchas, mejor dicho, víctimas de abuso sexual infantil en la adultez, en la adultez temprana, eran adictos sexuales, y cuando empezaron a ver, era una forma de seguir lavando la culpa provocada por el abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El ciclo de la vergüenza. Tenemos por un lado, como les dije ahorita, intentan de manera poco exitosa y frustrante controlar. ¿Y qué pasa? Que aparece el control compulsivo, aparece la dieta, la evitación al sexo, al alcohol, la evitación de riesgos, y aparece, como les decía, el elemento religioso para controlar. Y si no es el elemento religioso, es que no quiero salir para la calle, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y literalmente entran en un estado casi de anorexia total, por poner la palabra. Pero esto dura un tiempo, tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto dura? Bueno, lo que tenga la capacidad de contención de esas barreras que ha traído esta persona para evitar caer vamos a decir que en el descontrol compulsivo, como vemos ahí mismo. ¿Cuántas barreras ponga? Bueno, eso es el tiempo que va a tener. Algunos ponen la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, el tutú. Ponen muchas barreras, ponen como muchas trabas. Pero al final esas trabas van a caer. ¿Por qué? Porque esta persona no ha ido realmente a terapia para poder trabajar la razón de la adicción. Este elemento coercitivo se da por un tiempo y luego entonces, pues obviamente, aparece el descontrol compulsivo en la alimentación, en tener relaciones sexuales, en el alcohol, en el uso de droga, en el derroche, el correr riesgos, el trabajo se pierde. Muchas veces han perdido el trabajo y viven en ese sube y baja que definitivamente pues hace mucho daño, muchísimo daño. Ok, déjame avanzar. Entonces,
Por un lado, he hablado del que tiene la adicción. Esta persona sufre mucho, así como sufre todo el adicto, que puede ser manipulador, mentiroso, puede robar, puede pues causar mucho daño a lo interno de sus familias y obviamente para sí mismo, porque las adicciones son una enfermedad. La gente cree que no, la gente cree que el adicto es un sinvergüenza. No, 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 la adicción es una enfermedad y es una enfermedad neuropsicológica que tiene implicaciones sociales. El adicto, aunque sea adicto y esté en la adicción, no quiere ser adicto, porque esto le causa sufrimiento, aunque haya un momento que crea que está bien, en términos reales, el adicto está mal y lo sabe, pero no lo puede evitar. Por eso hablamos de que las adicciones hay que seguirlas trabajando a lo largo de todo el tiempo, porque es una enfermedad con grandes implicaciones a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel cognitivo y obviamente familiar e interaccional. El adicto al sexo no está solo. Muchas veces encontramos que tienen pareja. Sí, tienen pareja. Y ya ustedes saben pues todos los problemas que se van a presentar ahí. El dependiente sexual y el codependiente. El codependiente del adicto, así como pasa en las demás adicciones, está obsesionado con la conducta del adicto. La diferencia entre un adicto sexual y un alcohólico o un ludópata, es decir, el juego compulsivo, lo que son jugadores compulsivos, es que el adicto sexual es más intenso, porque el alcohólico es a sí mismo que se hace daño. O sea, consume alcohol y es su cuerpo lo que está dañando. El jugador está dañando las finanzas de la casa, pero se elige a otra cosa. El alcohólico elige el alcohol, el cocainómano la cocaína, el ludópata el juego, el comprador compulsivo las tiendas, pero el adicto sexual elige a la pareja para una cosa o para la otra. El adicto sexual elige la pareja como el ente primario o cosa primaria que tiene que satisfacer mis demandas sexuales. Y si tú no las demandas, no las satisfaces, perdón, no satisfaces mis demandas, entonces yo voy a buscar afuera. Ojo con esto, no estoy diciendo que el infiel es adicto sexual, ¿eh? Hagamos la diferencia porque ni es lo mismo ni es igual. Para dejar esto bien establecido, ¿eh? Ay, yo soy infiel porque tengo una adicción sexual. No, 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 vamos bajando de esa nube porque ahí no es que vamos, no, de ahí no es que estamos. ¿Vale? Entonces, el adicto sexual, como elige a la pareja y la pareja esta demanda tan, vamos a decir, tan intensa, drena, consume, y es muy, muy intenso todo este proceso, el adicto sexual entonces empieza, como dije, a buscar fuera y empiezan a entrar a páginas, como mencioné, empiezan a buscar elementos sexuales, trabajo sexual o la misma pornografía como tal, como una forma de llenar sus demandas. Entonces, la pareja, que en este caso sería el codependiente, está obsesionado con la conducta, está viendo porno, no está viendo porno, no me está eligiendo a mí como su pareja, me está dejando por el porno. Y aparecen sentimientos de rabia, de dolor, de abandono y de mucha angustia cuando no me elige a mí, por ejemplo, porque es adicto a la pornografía. Entonces, me ha desplazado a mí como pareja y lo que ha tomado es eso que ve en la pantalla. Y si hay infidelidad, porque de repente le descubro que, como les mencioné, este paciente está metido en 4 páginas de buscadores de pareja, porque son buscadores de pareja, o veo que está enlazando con trabajadoras o trabajadores sexuales, entonces aparece la traición, que son en extremo constantes en este tipo de relación. El adicto sexual y la pareja definitivamente viven esa danza entre el dependiente sexual y el codependiente. El adicto sexual tiene una obsesión con
con tener relaciones sexuales, con satisfacer sus necesidades sexuales, pero el codependiente tiene una obsesión por la conducta de ese, porque yo tengo que vivirlo acechando para saber qué está haciendo. O si yo soy el objeto, tengo que vivir entonces defendiéndome de que no me lastime porque me está lastimando. Y una de las secuelas que encontramos con mucha frecuencia en las parejas de adictos sexuales es que empiezan a desarrollar anorexia sexual o, como también se llama, inhibición del deseo sexual. Empiezan a perder el deseo sexual y empiezan a ver el tener relaciones sexuales no como un placer, no como un ente vinculante, no como una actividad de pareja placentera, sino como un trabajo y como una cosa que me arranca mi humanidad y que yo no lo quiero hacer. Y entonces, literalmente, se apagan en los términos sexuales y entonces venga el problema porque yo quiero, pero tú no quieres. Entonces aparecen inclusive agresiones sexuales, como es el tema de las violaciones dentro de los matrimonios, que, ojo, y debo de decir, pueden empezar con temas inclusive de violencia intrafamiliar que también se pueden presentar, pero no todo el adicto sexual es violento, ni todo violento es adicto sexual, para que tengamos esa diferencia también. Las creencias esenciales en los estados mentales obsesivos, vamos a mirarlas muy en detalle. El adicto sexual, el pensamiento central que está ahí, que está como si fuese un CD que se repite, se repite, se repite, se repite y que no me abandona, que yo puedo estar haciendo algo, pero ese CD está ahí, ese pensamiento central está ahí y va creando ansiedad. El adicto sexual, su pensamiento central es: el sexo es mi necesidad más importante. Mientras que para el anoréxico sexual o la persona inhibida sexualmente hablando, el sexo es mi necesidad más aterradora. Porque, como dije, podemos encontrar los dos polos. En este momento estamos hablando de los adictos principalmente, pero también encontramos a los anoréxicos sexuales. Mientras que los coadictos, que es la persona codependiente del adicto, dice: el sexo es la más importante señal de amor, y si yo no se lo doy para que se sienta amado o amada, entonces ¿cómo le demuestro cuánto le amo? Y aparece esta lucha entre ser y no ser, estar y no estar. Las creencias básicas en los tres escenarios es: soy mala persona e indigna, nadie me va a amar, mis necesidades nunca van a ser satisfechas porque tengo que depender de otra persona. El adicto sexual, el sexo es mi necesidad más importante. ¿Dónde lo busco? Fuera. No siento que no voy a ser satisfecho. El anoréxico, igualmente, fuera, pero el que no me toque, no estoy siendo satisfecho. Y el coadicto, pues el sexo es la forma en cómo yo me estoy vinculando para demostrarte amor. Entonces, no va a ser satisfecha. Mi necesidad como tal no va a ser satisfecha y evidentemente esto empieza a crear pues muchísimos problemas en orden relacional sobre todo. Hasta el momento hemos hablado principalmente de la parte de la adicción al sexo, que también pueden visibilizarse estos elementos en adicciones de amor. Cuando hablamos de adicciones de amor, estamos hablando de esta persona que tiene y que cumple estos mismos parámetros, pero que lo que está buscando es esta necesidad de vincularse. Son personas que decimos que están enamoradas del amor de manera obsesiva, están más vinculadas a esa fase del enamoramiento, donde su mayor necesidad es la euforia que se da en la fase del enamoramiento. Y ojo, esto lo encontramos mucho en pacientes con trastorno límite de la personalidad, porque viven mucho la parte eufórica que se da en la parte del enamoramiento, como empecé a decir al inicio de esta conferencia, pero inmediatamente baja porque, como les hablé, esto tiene fecha de caducidad, esas descargas tienen fecha de caducidad, entonces la relación deja de tener
ganancia, la abandonan y establecen nuevas relaciones. Y son personas que van brincando de una relación a otra, pero es buscando eso, buscando esa descarga adrenérgica que se produce en la fase del enamoramiento. Entonces vamos a ver estas personas que se pueden volver inclusive promiscuas emocionales, no promiscuas sexuales. Ojo con esto. No necesariamente un adicto al amor es alguien que es adicto al sexo. Puede perfectamente no tener intimidad sexual con una persona y no le importa, pero esa fase eufórica del amor es a eso a lo que no está dispuesto a renunciar. Y una vez pasa esa fase eufórica, se van a enganchar con la siguiente persona. Creo que hasta ahí vamos claros. Las preguntas, como dijimos, las vamos a dejar para el final, pero por la parte de la adicción, hasta ahí cerramos. Ahora bien, y quería tocar esto y con Miguelina lo vi, el tema de qué pasa cuando hay una persona adicta, obviamente no al sexo, sino al alcohol, a la cocaína, a la marihuana, al juego, si podemos hablarlo, pero básicamente las investigaciones en los temas de cómo afecta la adicción, el consumo, básicamente a la esfera sexual, no es que abundan, vamos a decir que abundan en muchos libros, pero encontré varias y pues las resumí porque observando y leyendo pude ver que básicamente afectan lo que vemos aquí, consecuencias de las adicciones en la vida sexual. En la mujer, hay en el caso, por ejemplo, me encantó esta frase de Shakespeare. Shakespeare es un autor muy, muy bello, me encanta él. Shakespeare resumió con muchísima sabiduría que el alcohol provoca el deseo, pero impide el acto. Pareciera un chiste, pero no lo es. Aquí básicamente está en la parte del alcoholismo, pero como les dije, eso lo pude encontrar en el tema de la cocaína, en el tema de los opiáceos, bueno, en todo lo que eran las grandes esferas sexuales, en las esferas de estimulantes como de drogas psicoactivas, lo pude ver, o sea, las secuelas, las consecuencias las pude ver en las drogas estimulantes, en los opiáceos, en los sedantes y en las drogas depresoras, como es el alcohol. Entonces, un poco pues lo resumí precisamente en esta parte. En la mujer hay un aparente aumento del deseo cuando hay una ingesta moderada. Sin embargo, la realidad es que las mujeres que tenían deseo, el alcohol lo suprime, va suprimiendo el deseo. Y hay mayores dificultades para alcanzar el orgasmo. ¿Por qué? Porque evidentemente el sistema nervioso central está básicamente operando alterado, por lo cual no permite que los centros, tanto cerebrales como del sistema nervioso central como el periférico, estén funcionalmente captando todas las señales de sensación de placer por los estímulos eróticos. Por eso, obviamente, hay mayores dificultades para conseguir el orgasmo. Y, por otro lado, en el hombre, en las mujeres hay situaciones, como les dije, ¿verdad? Pero en el hombre donde encontramos mayores secuelas de orden negativo. Muchos hombres dicen, no, uno traguito para uno ir entonado. Bueno, si usted se da un traguito, el tema es que la continuación de la ingesta de alcohol va a impedir una buena erección y va a hacer que la eyaculación se vaya deteriorando, la capacidad eyaculadora se vaya deteriorando con el tiempo y obviamente con la cantidad de alcohol consumido. Asimismo, el alcohol va a evitar la eficacia masturbatoria y va a disminuir la intensidad del orgasmo, como dije, en ambos sexos. ¿Por qué? Porque los centros neurológicos que tienen que ver con la captación de las sensaciones de placer
producto de la excitación en la fase de la respuesta sexual, no van a estar presentes. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que vamos a estar inhibidos, y esto pasa en la cocaína. Al principio la gente te va a decir, no, yo estaba hyper. Sí, el tema está en que luego van a aparecer todas estas consecuencias. Por eso hablamos de consecuencias y no de efectos necesariamente inmediatos. Vemos entonces cómo va a afectar la capacidad del deseo y la capacidad para la respuesta orgásmica. Eso es lo que más o menos vemos en estos temas. Por otro lado, y ya pues para ir un poco pues finalizando, las dimensiones de la sexualidad sana, ya hablamos de lo que puede ocasionar y de lo que ocasionan las adicciones al sexo. Vimos de manera prácticamente resumida y muy puntual las consecuencias de las adicciones en la respuesta sexual humana, que obviamente son dañinas tanto para la persona como para su vínculo relacional, porque muchas veces me he encontrado con pacientes que me dicen, bueno, mire, tenemos un problema, y cuando reviso es que pues este hombre es alcohólico o esta mujer es alcohólica, y entonces pues evidentemente ahí no es un trastorno sexual, no es un trastorno de anorgasmia lo que yo tengo, o una eyaculación retrógrada, no, que son trastornos sexuales. Yo tengo esta paciente o estos pacientes con estos trastornos sexuales, pero cuando me voy a la raíz es un tema de adicciones. Entonces yo no puedo empezar a trabajar los programas de tratamiento para trastornos sexuales si antes empezar el tema de la adicción. Yo no puedo poner una curita a un tarro roto. Yo tengo que trabajar obviamente la fisura para restaurar el vínculo sexual. Producto de esto, vemos entonces las dimensiones de una sexualidad sana. Lo primero es la alimentación. Como dije en un principio, el adicto, uno de sus temas centrales es: soy indigno de merecer amor, soy indigno de amar y de que me amen. Acá entonces aparece la alimentación como la capacidad para recibir afecto de los demás y cuidar de uno mismo. La buena alimentación, tanto física como emocional, es de orden prioritario, porque es una forma de empezar a conectar con la continuidad de la vida. El cuerpo humano tiene que funcionar, y cuando no cuidamos de él, obviamente estamos pues cometiendo suicidio lento, como yo le digo. El suicida es un acto y punto, pero hay personas que a través del descuido de cuidar su cuerpo van suicidándose de manera lenta, y los adictos son expertos en eso. Entonces, pues es empezar a esa sana alimentación, tanto física como de los vínculos, esa capacidad de aprender a que el otro me puede cuidar desde el amor, y que yo puedo cuidar a otro y cuidarme a mí mismo desde el amor. La sensualidad. Aquí ya venimos entonces trabajando con la pareja en sentido general, y con obviamente el adicto y la pareja del adicto, porque trabajando el tema de las adicciones sexuales, si la persona tiene pareja, hay que trabajar con la pareja. No podemos de que trabajar uno y el otro bien grasa en su casa. No. Es indispensable trabajar al adicto, pero también a la pareja del adicto. Entonces ahí aparece la sensualidad como la atención de los sentidos físicos, que va a crear la presencia emocional, intelectual, espiritual y física. No se trata de irnos a la cama, se trata de poder disfrutar de un baile. Hay parejas que están tan desconectadas en términos sexuales que yo no le puedo decir, no, desnúdense y tóquense, no. Hay parejas, señores, que yo las mando, ¿ustedes les gusta bailar? Sí, bueno, pues yo quiero que ustedes me bailen en un mosaico. ¿Cómo así? Sí. Vamos a poner un merenguito. ¿A ustedes les gusta el merengue? Sí, un merenguito de los viejos, y van a bailar, simplemente a bailar. En un mosaico, como cuando ustedes tenían amores o se estaban conociendo, así bien pegadito, pero nada de agarrarse, nada de estar pasando mal, no. Pegadito, pero sin
pero sin toques genitales. Y esto va generando sensualidad porque va generando atención a los sentidos físicos, porque me hace estar en el aquí, en el ahora, en esa presencia emocional de con quien estoy, que en este caso es mi pareja. Empezamos entonces también a cuidar la imagen de uno mismo con una autopercepción positiva. Recordemos que el adicto se ve como la peor, bueno, cuando ya toca fondo, evidentemente, como la peor persona del mundo, indigna, mala, desahuciado de sí mismo. Entonces es importante empezar a crear una percepción positiva que incluya un abarcamiento de un yo sexual, es decir, que se puedan ver como entes sexuales, que sí, eran adictos o son adictos al sexo, pero el sexo es importante para la vida relacional, para la vida conyugal, pero dejar, o no dejar, sino trabajar para verse a sí mismo como seres sexuados que necesitan tener relaciones sexuales, pero que el sexo no es su mayor necesidad, que hay otros elementos que también enriquecen su vida. La definición de uno mismo, y aquí me encantó porque es una forma de explorarnos y de descubrirnos con un claro conocimiento de uno mismo, tanto en los aspectos positivos y negativos, porque la gente asume que amarse a sí mismo es solamente ver todas mis luces. No, yo también tengo sombras. Yo también puedo decir que soy una mujer muy inteligente, pero que soy una mujer ambiciosa. Yo puedo decir que soy una mujer muy empática, pero que también soy envidiosa. Yo puedo decir que soy una persona que le puede dar la mano al necesitado, pero que también siente rabia y que quisiera que a X persona le vaya mal. Sí, todo eso es parte de quién somos y de lo que somos como seres humanos. Porque amarse a sí mismo, gente, no es de que, ay, yo soy tan bueno, yo soy tan maravilloso. No, 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 yo soy una persona que tengo esto bueno, esto malo y esto regular. Eso es la definición de uno mismo. También vamos a establecer la capacidad de establecer fronteras, hasta aquí yo llego, hasta aquí son mis límites y de expresar mis necesidades. El amor sin límites es igual a maltrato, porque se da la permisividad, se da la negligencia, pero los límites sin amor son igual maltrato porque se da el autoritarismo. Entonces, estos dos extremos son absolutamente dañinos. El amor y los límites tienen que trabajar de la mano y parte de los límites es tener esa capacidad de expresar lo que yo necesito. Si yo lo que necesito es un abrazo, está bien. Y si yo necesito estar contigo sexualmente hablando, también está bien, pero no como parte de la dinámica adictiva, sino como parte de la dinámica bien tratante en el rol conyugal. La comodidad es la capacidad para sentirse cómodo con uno mismo con respecto a los asuntos sexuales. El conocimiento, que es una base sobre el sexo en general y sobre mis propios patrones sexuales y sobre los patrones sexuales del otro, en este caso de la pareja. La relajación, que es esa capacidad, señores. Increíble como las parejas pueden perder la capacidad de sentirse relajados en la intimidad emocional y en la amistad, tanto con uno mismo como con la pareja. Hay parejas, señores, que si no están hablando, y ya aquí en sentido general, no solamente del tema de las adicciones, como hay parejas que pueden no sentir confort y estar relajados estando al lado de la pareja. Y es que si no estamos hablando de un problema, estamos hablando de una cosa de la casa o de los muchachos teniendo relaciones, pero no podemos. Es como si no pudiéramos tener la capacidad de tirar un pie uno arriba del otro en lo que vemos una película y hablamos de la inmortalidad del cangrejo blanco y no pasa nada. Como esa capacidad de me relajo y punto. El sexo genital y no genital, esa capacidad para expresarnos libremente, los sentimientos eróticos sin el uso de los genitales y con los mismos, que es esa aproximación a la conexión con el cuerpo, no utilizando el cuerpo como un aparato para mi placer, sino como algo que estoy compartiendo con el otro y que el otro está compartiendo conmigo. Eso es importante.
La pasión, que es la capacidad para expresar sentimientos profundos e intención de tener relaciones sexuales, donde no hay esa cosificación de, mira, hoy se va a... No, 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 no. Sino este vínculo donde yo puedo expresarte mis necesidades sexuales, pero no por obligación tienes tú que responderlas, sino porque se quiera y yo aprender a respetar ese cuando el otro no quiera. Estos son elementos que se van a estar presentando y que se pueden ir trabajando a través de, como vimos, son cerca de 12, no todos, pero estos son elementos que se pueden ir presentando en el trabajo de los adictos y se van construyendo poco a poco esto. A nivel, la terapia para adictos en el sexo se trabaja individual, relacional y grupalmente hablando. Es decir, podemos trabajar y es necesario trabajar y es, yo diría que casi indispensable trabajar en estas tres modalidades terapéuticas para poder avanzar en el proceso terapéutico. Yo entiendo que es muy, muy difícil para un adicto sexual decirlo. A veces prefieren decir que son alcohólicos o que son cocainómanos porque es como que lo más aceptable socialmente hablando, pero es necesario formar también y hacer grupos donde estos temas se puedan visibilizar y se puedan hablar para obviamente encontrar salud. Los vínculos sólidos, como es el tema del amor fuerte. Recordemos que una figura de vínculo afectiva se va a definir como una persona que aporta una interacción social duradera. La interdependencia es lo que nos hace seres vinculantes. Yo no necesito estar contigo, pero elijo estar contigo porque nos hacemos esa circularidad donde yo estoy bien porque tú estás acá, tú estás bien porque yo estoy acá, pero en un vínculo donde nos vamos a proveer el uno al otro confort, protección, amparo ante las situaciones de angustia, aporte de cuidados necesarios y empatía. Estos vínculos van a solidificar una relación de pareja basada pues en ese compromiso social, en ese compromiso de amor, pero no por obligación, sino por elección, y donde vamos pues a crecer como seres humanos. Yo encontré esta frase que a mí me gustó mucho, que dice que los procesos de emoción, imaginación y fantasía que permiten el despliegue de la creatividad son también los que dan lugar a todo desarrollo humano que se manifiesta en la cultura. Los procesos de emoción, imaginación y fantasía se van a desplegar en la medida que la creatividad se va implementando en mis vínculos primarios, que en este caso pues es el vínculo conyugal. Señores, pues para mí ha sido un placer estar con ustedes y muchísimas gracias. Licenciada, esto se está reventando de tantas preguntas. Creo que vamos a tener que hacer otra sección grabada para responder. Pero me voy a permitir seleccionar algunas para que el público pues pueda tener esa información. Por acá me preguntan que entendieron el término de anorexia sexual, pero todavía no entienden cómo se aplica la bulimia al sexo. Bueno, ok, perfecto. La bulimia, yo no me veo y yo me veo rara. Okay, ya, ok. La bulimia como trastorno de alimentación es estos atracones de comida estos atracones de comida. En la bulimia la gente come y luego de que se ha dado un atracón, pues tienen purgas. Purgas serían vomitar o tomar laxante para ganar el peso perdido. En la bulimia sexual, en vez de comida, la persona se da atracones de relaciones sexuales. Entonces sustituyen, por así decirlo, la comida por sexo. Se dan fuertes atracones y por eso pues pagan trabajadoras sexuales, tienen vínculos sexuales con cualquier persona. Por eso pues dije que ahí depende del autor. Carnes lo llama bulimia sexual, otros lo llaman
ninfomanía o satiriasis, otros lo llaman adicción al sexo. Es decir, es más que todo un nombre, pero al final es la misma descripción. Es una ingesta o consumo compulsivo, en este caso, de relaciones sexuales. Gracias. La otra pregunta es, ¿la pornografía afecta más a los hombres o es un mito? No es que la pornografía afecte, es lo que hacemos con la pornografía, porque vamos a estar claros, señores, todos los presentes nos hemos tirado nuestro videíto sexual, porque nos pareció gracioso, porque nos lo mandaron, porque fue curiosidad, o porque de repente cuando éramos más jóvenes, no es que tengamos añitos cumplidos, pero ¿verdad? Vemos un video pornográfico y pasó, lo vi y se fue. No. El tema de la adicción a la pornografía es esta búsqueda frecuente, recurrente, persistente y con poco control para masturbarme o simplemente para verlo. ¿Por qué dije que no es que afecte más a los hombres? Es que son los mayores consumidores y obviamente como aparece la masturbación compulsiva, pueden estos desarrollar lo que llamaríamos eyaculación precoz. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Pero interesante porque el consumo de pornografía femenina está aumentando. Hay muchas mujeres que están entrando, muchísimas mujeres que están entrando al tema de ver porno. Pero muchas. Y porno como video, no las versiones románticas, sino las categorías inclusive de tríos y demás cosas. Okay. Según algunas investigaciones que he podido leer por ahí. Gracias, doctora. Si una pareja se quiere, ¿se debe aceptar tal y como es? ¿Cualquier sacrificio por la pareja es válido? Depende de lo que definamos como sacrificio, porque si sacrificio es que yo estaba acostumbrada a vivir en Piantini y este hombre o esa mujer de la que yo me enamoré, sus ingresos económicos, nuestros ingresos nos permiten vivir en el ensanche La Fe o en Cristo Rey, para mí es un sacrificio descender de Piantini a Cristo Rey. Ahora bien, si el sacrificio y lo que definimos como sacrificio es normalizar el maltrato, entonces no. Vamos a definir qué es sacrificio antes de poder dar una respuesta a esa pregunta. Y la última que le voy a hacer por este momento dice, en los jóvenes, ¿cuáles son las señales o cómo puedo saber si mi hijo está desarrollando esta enfermedad, este tipo de adicción al sexo? Bien, la vigilancia de los jóvenes se hace un poco más complicada actualmente porque muchos de ellos pasan mucho tiempo a solas. ¡Ay, Dios! Se fue. No, estoy contigo, sí. No, lo que pasa fue que yo le di sin querer algo. Entonces, hay que vigilar cuánto tiempo pasa solas, cuánto tiempo invierte en ver pornografía. Claro, ahí es un poco más complicado porque los jóvenes tienen sus propios celulares y tienen pues sus propios dispositivos. Ahora bien, si es un menor de edad, los menores de edad no tienen privacidad. Olvídese del cuento del, no, yo no le puedo revisar el teléfono a mi hijo de 15 años. Hoy, ¿quién ha dicho? Usted ahí mismo le dice, préstame mi amor, y usted se lo escanea como tal, porque usted tiene que ver con quién habla, de qué habla y qué están hablando. Claro, en presencia del que se queje, brinque y patale, que se queje, brinque y patale, pero los menores pueden tener derecho a la privacidad, mas no al secretismo. Ahora bien, si es un adulto, ya ahí entonces se complica. Y yo tendría entonces que observar muy, muy en detalle si se duerme a altas horas de la noche, si sale, ¿verdad? ¿Qué pasa en esa salida? Si hay un mayor consumo de dinero, porque si soy yo el que le proveo los fondos, en qué tú estás gastando esos fondos. Ahí es un poco más complicado cuando ya son adultos jóvenes que pues los padres no tienen tanto control. Mi mejor intervención aquí sería hablar del tema claro y pelado en buen dominicano
y simplemente decir estoy aquí para lo que tú necesites, por lo menos en adultos jóvenes, porque en los menores, como dije, usted revisa, pero ahí es más un proceso de psicoeducación y de llamado de atención con los adultos jóvenes. Tengo una persona que me ha pedido de favor que no deje de hacer su pregunta. Dice que es madre de varias chicas adolescentes y que como tenemos cultura color rosa en el amor, en las canciones, las películas, versus la situación actual, el bombardeo sexual que tienen los jóvenes, ¿qué podría hacer como madre para poder equilibrar la situación y que su hija realmente tome una decisión en base a los valores que le han dado en el hogar? Mira, eso se resume a una comunicación de madre de confianza, no de ser mejores amigas. Mis queridas mamás que están en el grupo, usted nunca va a ser la mejor amiga de su hija. Bájese de ahí porque usted es la mamá y las mejores amigas se apoyan todo y usted como mamá no le va a apoyar ciertas cosas. Ahora bien, yo voy a ser tu madre de confianza. Eso significa que yo te voy a plantear cómo para entrar a veces en el grupo o para ser aceptada en un grupo, usted tiene que renunciar inclusive a los criterios personales. Hacer hincapié, sobre todo mucho hincapié, en que ellas y ellos tienen el derecho de elección sin coacción. Si en un grupo no te aman porque tú no haces lo que ellas hacen, pues ese grupo no es el tuyo, porque te están irrespetando, te están violentando. El amor no es color rosa, el amor es esto, son estas realidades, son las construcciones de un vínculo de compromiso donde yo establezco responsabilidad con una relación de pareja y eso lo hacemos los adultos. Claro que los adolescentes se enamoran, pero cuando tú estableces que es la normalidad de que sí, es normal que te enamores, pero tener una relación de pareja equivale a tener estos y estos elementos de responsabilidad, ¿tú estás lista? ¿No estás lista? Bueno, vamos a empezar por ahí. Con las adolescentes, como le dije, no hay secretismo. Es, mira, yo te voy a revisar el teléfono, no te voy a invalidar tu derecho a tener amistades, pero yo tengo que ver con quién hablas y de qué hablas. Porque sobre todo estos aparatitos, vamos a decir que a veces causan mucho ruido y por ahí muchas son las cosas que se pueden dar. Inclusive yo les puedo decir que yo soy una abanderada fiel de que las madres y los padres son los que tienen que tener las contraseñas de las redes sociales de sus hijos. O sea, no, no. Ah, que subió una foto y yo me enteré después. No, 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 es que yo voy a entrar a ver qué tú estás haciendo ahí. Y plantear una educación sexual significa yo proveerte la información necesaria para que podamos ver que te vas a enamorar esta semana de uno, la semana que viene de otro, porque es la parte del enamoramiento, es el gusto, pero esto va a ir cambiando. Y plantearle el tema de la educación sexual que tiene que ver con que el inicio de una vida sexual a temprana edad implica mayores riesgos de infecciones de transmisión sexual, de abortos no deseadas. Y podrá parecer muy duro lo que voy a decir, pero inclusive esa, ¿cómo les digo? El tener múltiples parejas, se me olvidó el término, que lo dije ahorita, Dios mío, que son estas personas que van brincando de una relación a otra. Bueno, olvidé el término, que promiscuas emocionales. Okay. El volverse promiscuo emocional nos hace perder con el tiempo la belleza del amor. Y cuando tú le planteas el término de la promiscuidad emocional, y promiscuidad significa tener muchas parejas y que te vas a desgastar en ese proceso, es una forma de también hacerles reflexionar sobre el tema. Gracias, doctora. Aquí están pidiendo, le voy a leer, por favor, más actividades con Heidi Camilo.
Y ya para cerrar aquí, ¿qué técnicas podrían ser utilizadas en el tratamiento de esta condición? Mira, parte de los tratamientos son los que describí como la sensualidad, el autoconocimiento, inclusive buscando información para los terapeutas, porque me imagino que fue un terapeuta el que hizo la pregunta. Sí. Este libro que se llama de Anorexia Sexual de Patrick Carnes, ya tiene unos años, déjame ver, de la editora Vergara. El libro ya tiene unos añitos, pero es una joya de libro para mí. Lo pueden anotar. Es del 97 el libro. Bueno, mira, pensaba que era más viejito, pero no. Se llama así mismo. Anorexia Sexual de Patrick Carnes. El libro es extremadamente bueno. Él plantea en la segunda mitad del libro una serie de premisas que lo sacó de varias instituciones estadounidenses que trabajan las adicciones sexuales con una modificación del tratamiento de los 12 pasos descrito para los adictos. Lo modificaron en cuanto a los nombres, las estructuras, las dinámicas y toda esta forma de abordaje con ejercicios prácticos muy buenos. Entonces, a la terapeuta que hizo la pregunta, se lo recomiendo. Se lo recomiendo porque él plantea unos programas como si fuese el programa de los 12 pasos, con actividades muy bien estructuradas en cuanto a trabajar la parte cognitiva conductual. Gracias, doctoras, por acompañarnos esta ocasión, la primera de muchas. También gracias a todos los que de una manera u otra pues hicieron posible que esta conferencia se celebrara hoy. Muchísimas gracias a todos por su conexión virtual. Continuamos con nuestros ciclos de conferencias, abordando temas de muchísimo interés, así que manténganse atentos a nuestras publicaciones. Quiero agregar que Fundación Fénix, a través de sus proyectos, brinda todo el apoyo necesario para prevenir y ayudar a tratar la enfermedad de la adicción. Si usted o alguien conocido necesita ayuda, por favor, contáctenos. Estamos localizados en la calle Viriato Fiallo, número 42 del ensanche Julieta, con el teléfono 809-542-4759. Si tiene algún interés en colaborar con nosotros, de realizar donaciones, de respaldar alguno de nuestros proyectos en comunidades vulnerables, también puede acercarse a nosotros, ya sea por nuestra página web, por nuestro teléfono o por las redes sociales. De verdad, licenciada, muy agradecida de su participación. Esto es un tema que está, como diría un locutor de radio, caliente en las redes ahora mismo, lleno de preguntas, pero quiero que el público sepa que sus preguntas van a ser contestadas, que buscaremos la manera, ya sea con mini videos suyos o con cartelitos en nuestras redes, para que esas preguntas tan interesantes puedan puedan llegar a la persona que tener las respuestas. Y la persona que las hizo pues se sienta con tranquilidad. De verdad, gracias a todos, gracias de nuevo y realmente juntos hacemos la diferencia. Continuamos haciendo y ayudando contra la enfermedad de la adicción. Que pasen muy buenas noches todos.